Continuando con las clases, hoy vamos a tocar el milenio que sigue después del arrebatamiento. Vamos a desarrollar durante esta hora una secuencia de eventos proféticos, de eventos futuros, en donde vamos a ubicar el milenio, el arrebatamiento y en qué orden va, cómo va a quedar en la revelación profética, cómo lo hemos de enseñar y cómo lo hemos de esperar. Hay un principio en la Biblia que dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Y este principio, este versículo, está en Primera Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo que es bueno, de ese todo lo que es bueno. Hermano, amigo, busque clases de Biblia en la web, escuche sermones en persona. Pablo dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 1:3 tenemos un versículo que coincide con la tónica de lo que vamos diciendo. Bienaventurados los que oyen. Así que usted hace muy bien cuando busca sermones y cuando escucha las predicaciones. Eso le va a ayudar mucho en su fe. Sermones presenciales, así como sermones subidos en las redes. Analice a profundidad los temas de estudio. Reconozca lo bueno de cada predicador, prestando atención a lo que dice y comparando después con lo que dice la Biblia. Guarde en su corazón lo que le sirve en el momento y guarde también en su corazón la verdad o las verdades bíblicas ya comprobadas y filtradas por usted con ayuda de su Biblia, lo que le servirán cuando le llegue el momento de prueba en un futuro. El que experimentó el gozo de la salvación antes de enfrentar y vencer a Goliat, tiene un testimonio fiel y verdadero del cual nosotros nos podemos apoyar. Cuando fue adulto, siendo ya rey, codició a una mujer casada y perdió ese gozo de estar salvo. Y le costó mucho recobrarse. Lo bueno es que regresó arrepentido a su fuente de felicidad, que es Jesús. Y Jesús le recibió con los brazos abiertos y le perdonó. Este David testifica con autoridad en Salmo
1, 1 y 2. Lo siguiente: bienaventurado el varón que no escucha consejo de malos amigos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sabía David que en la Biblia hay fuente de gozo. En otra parte escribió lo siguiente: y en su ley medita de día y de noche. Se puede llegar a un punto de ya no pecar más por tener verdadero temor a Dios. Debemos poner fe en eso, debemos creer eso. Es satánico decir que no se pueden guardar los 10 mandamientos de nuestro Señor. Salmo 48, siempre del mismo autor, siempre del rey David. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Si cambiamos la palabra ley por Biblia, porque cuando nosotros leemos la ley y los profetas, por ejemplo, se refiere a los escritos de Moisés y a los escritos de los profetas, se refiere a la Biblia entera, completa. Entonces podemos poner en lugar de la ley la Biblia. De todas maneras, la ley es palabra de Dios. En el primer versículo quedaría de esta forma, en la primera cita, Salmos 1, 1 y 2. Bienaventurado el varón que no escucha consejo de malos amigos, sino que en la Biblia de Jehová está su delicia. Y en su Biblia, y en la Biblia de Jehová, medita de día y de noche. En la siguiente cita, Salmo 48, quedaría así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu Biblia está en medio de mi corazón. Salmo 51:2. Salmo 51:2. En este Salmo, capítulo 51, es donde el rey David escribió lo que él experimentaba con respecto a su arrepentimiento, con respecto a su regreso a Jesús. Así que es bueno profundizar, repasar todo este sentimiento de David, todo el capítulo 51. En este momento solo voy a leer el versículo 2 para sacar la idea del gozo del que se había desconectado al meterse con la esposa de Urías y más tarde matar a Urías. Devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando usted consulte los versículos de arriba y los versículos de abajo, usted va a sentir, va a notar, va a comprender en mayor amplitud el sentimiento arrepentido, el sentimiento de arrepentimiento que traía David cuando anhelaba de vuelta recuperar el gozo que solo Cristo puede dar, que solo Cristo sabe dar y que él ya lo había experimentado en su mocedad. Estaba sintiendo cuando escribió todo el capítulo 51
que nunca debió codiciar la mujer del vecino. Así que tenemos de dónde entender cómo le hace una persona que ha experimentado el gozo de la salvación, pero que por cuestiones de pecado, por cuestiones de la Biblia, de la vida, se ha deslindado de Jesús, se ha apartado de Jesús. Ya vimos que el segundo rey de la nación de Israel, que es David, testifica que la Biblia es segura en cuestiones de salvación y en cuestiones de evaluación, en cuestiones de perdón y en cuestiones de arrepentimiento, regresando a Jesús para buscar su rostro nuevamente, y Él, con esa mirada tan tierna, tan linda, nos recibe diciéndonos: hijos, les estaba esperando. Cuando evaluemos a los predicadores y sus predicaciones con la Biblia, atesoremos todo lo puro que encontremos, pero tenemos que desechar todo lo malo, la distracción, lo superficial, lo tergiversado, lo antibíblico, lo raro, lo fuera de contexto, el error que se encuentre adentro de ese tema, adentro de esa explicación, adentro de esa predicación, lo torcido y todo lo que de esta naturaleza no le podamos encontrar en la Biblia un respaldo. Si no tiene un escrito está de aquello que dijo el predicador, es para desechar. Examinarlo todo, retener lo bueno. Lo bueno es lo que tenemos que mantener en nuestro corazón. Debe haber un literal de lo que se nos explique. Un así dice Jehová. Lo que no está en los dichos de Jesús y no son su palabra, lo que no edifica, no le debemos ni siquiera de prestar tiempo. Todos los predicadores que usan la palabra de Dios al predicar tienen que decir algo bueno. Todos, aunque sea solo el texto que usen, que lean, pero algo bueno tiene que salir de los que predican, de lo que digan los que predican. Sean predicadores muy conocidos o nada conocidos, aportan mensajes buenos adentro de sus presentaciones. Cuando tome las enseñanzas de todos estos predicadores, arme su propia comprensión. Intente explicar a otro la bendición que ha traído Jesús a su vida mediante comprender los mensajes, los sermones, mediante entrar en contacto con la Biblia, con su palabra, con los dichos de Cristo. Al compartir, sabrá cuánto ha comprendido. Cuando usted intente explicarle a otra persona lo que ya tiene, lo que ya comprendió, lo que la palabra está haciendo en su vida en cuestión de avanzar en la fe, en cuestión de transformar su carácter, allí se va a dar cuenta hasta dónde llega tratando de explicar o explicándolo completo, explicándolo bien. Eso hará que se apoye en su Biblia. Ordene los eventos claves, ordénelos, y eso le ayudará a usted a comprender
la secuencia de eventos. Y la Biblia será nuestro guía, nuestra guía, nuestro apoyo, nuestro respaldo. Cuando Jesús dice en Mateo 28:20, cuando Jesús da la gran comisión, en Mateo 28:19, ahorita voy a tocar el versículo 20, y en el versículo 20 dice: y enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Cuando Él nos dice esto, cuando Él nos comisiona a esto, nos manda a este trabajo, no es que no sabe lo que pide, o que es porque sabe que como es maestro y tiene a sus seguidores, entonces se aprovechará de ellos y los mandará a hacer un trabajo que Él no quiere hacer y de que Él debiera hacer. No por eso nos manda, no esas son sus intenciones, sino porque sabe que el que obedece este mandato y se propone enseñar a guardar todas las cosas que Jesús guardó y enseñó, que son muchas, porque abarca consejos en todas las áreas de nuestra vida, el primer bendecido por el efecto directo de la palabra que comparte es el obediente. Es la persona que intenta explicar, es la persona que va y enseña, es la persona que comparte su fe, que lleva el evangelio, que anima a otro, que apoya al hermano, que fortalece al débil, que le abre los ojos al visco espiritual, al ciego espiritual, y lo ayuda a avanzar, y juntos avanzan. El primero que se robustece en su fe es el que enseña todos los mandatos de Jesús. Y este es difícil que sea engañado. Hay un versículo aquí en Mateo mismo, en Mateo 24:4, que Jesús dice: mirad que nadie os engañe. El orden de los eventos van así. Jesús enseñando, Jesús explicando. Y allí se ve a Jesús a la hora de guiar a otros. Vemos sus enseñanzas, vemos su compañía, vemos su mano, vemos su poder transformador, vemos su bendición, vemos de todo. Su promesa, cuando nosotros vamos a este trabajo, dice así: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guiando a unos, resultamos guiados también nosotros por Jesús. Resultamos guiados todos, bendecidos todos. Por eso es que nos comisiona, por eso es que nos manda, por eso es que esto es necesario. Es examinarlo todo, examinar todo, escuchar todos los sermones posibles y filtrarlos y retener lo que edifica mediante la palabra, mediante la oración, mediante la guía del Espíritu Santo, mediante todos los principios que son de Cristo. No nos lo dice que lo hagamos con nuestro propio pensamiento, con nuestra propia conclusión, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia forma y nuestras propias ideas y recursos. No, junto con Cristo. Entonces, el que enseña todo lo que lo que Jesús ha guardado, lo que Jesús ha mandado, tiene que enseñar los 10 mandamientos. La mayoría de mis amigos, líderes, predicadores,
en su denominación y pastores amigos y pastores que conozco enseñan cómo se guarda 9 mandamientos, pero Cristo quiere que enseñemos 10, quiere que enseñemos todos los mandamientos que Él guardó, todos los mandamientos que Él enseñó, todos los mandamientos que Él tiene dado. Y mis amigos católicos romanos, líderes en enseñanza de Biblia, enseñan 8. Y la mayoría de los predicadores internacionales, los muy conocidos, enseñan también 9 mandamientos. Dicen que enseñan 10, porque el cuarto mandamiento que pide santificar el sábado, dicen que lo enseñan y que su séptimo día es el domingo, el día que deben exaltar, el día que deben respetar como día del Señor. Ellos enseñan que es el domingo. Algunos lo enseñan tan bien que cuando le dicen a sus seguidores que no deben abrir sus negocios los domingos, porque el cuarto mandamiento dice que no debemos hacer ninguna obra de siervos ese día, ningún tipo de comercio ese día, ningún tipo de trabajo que nos reporte ganancias. Lo enseñan tan bien que cierran sus negocios, los seguidores cierran sus negocios, no comercian ese día y guardan bien el domingo como se debería guardar el sábado. No más que la Biblia no enseña que el domingo sea el séptimo día para descansar, el séptimo día santificado, bendecido y reposado por el Creador en Génesis 2:1 al 3. El domingo es el primer día de trabajo, tanto de Dios en la creación, porque Génesis dice que en el primer día creó la luz, trajo la luz a la oscuridad, así como cuando nos trae luz a nuestra vida oscura. Dios es luz, le gusta traer el conocimiento, el entendimiento. Sus seguidores también siguen su ejemplo. Todos los domingos son para trabajar, es el primer día de los 6 que el mandamiento dice que debemos usar para trabajar. Y el séptimo día entonces sería para Jesús, sería para el Señor y sería el sábado. Un argumento que me gusta compartir con todos estos amigos, con toda la gente con la que alcanzo a interactuar, es que Jesús, antes de que comenzara su ministerio público, antes de que se dedicara a tiempo completo a predicar, él trabajaba con su padre José en la carpintería. Entonces, él trabajaba de domingo a viernes. Y cuando uno iba el sábado a su carpintería porque necesitaba algún trabajo o algo, encontraba un letrero que decía: hoy no laboramos. Y dígame usted, ¿dónde estaba Jesús cada sábado que ponía el letrero en su carpintería donde decía que ese día no trabajaba? Vea Lucas 4:16 para contemplar la santa costumbre de nuestro maestro, de nuestro pastor, de nuestro único guía y líder, del Rey de los judíos, Jesús de Nazaret. Necesitamos comprender los eventos en su orden correcto, en su orden bíblico. Jesús es un Dios de orden.
y Él es el que guía los acontecimientos todos. El tema que nos ocupa, el título que yo seleccioné para la clase de hoy, que tenemos acá, que podemos leer, que puse aquí: el milenio que sigue después del arrebatamiento. Cristo se va. El libro de Hechos narra que de pronto se comienza a elevar. Y se va elevando, y los ojos de los testigos presenciales lo están siguiendo, hasta que no se puede ver más, hasta que una nube cubre a Jesús, tapa de la vista a Jesús. Cristo se va al cielo, regresa al cielo. Promete regresar, promete volver. Todos sus seguidores que escuchan su promesa de retorno, de regreso, le creen. Toditos, todos le creen. ¿Cómo no creerle a alguien que cumple su palabra? Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no creer a alguien que anticipa el orden de los eventos escatológicos con micrométrica precisión? ¿Cómo no creer a alguien que en presencia de multitud de testigos devolvió la vida no a uno, sino a muchos muertos? Por eso es digno de ser creído. Por eso hay gente cristiana ahora. Por eso hay quienes se atreven a creer que Cristo pronto regresará por segunda vez. Ese regreso se le puede llamar segunda aparición, su segunda aparición. Hebreos 9:28. En Hebreos 9:28, Cristo aparecerá por segunda vez. Amén. Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Amén. Sin relación con el pecado. Voy a explicar un poquito sobre esta frase, sin relación con el pecado, y usted va a notar la profundidad de esta sola línea. Su papel en el segundo velo, en el santuario celestial, como sumo sacerdote inmortal, en este momento, que comenzó él a ministrar allí, en el lugar santísimo, el 22 de octubre de 1844. Esta es la profecía de los 2300 días de Daniel. Lo que él está haciendo allí, en este momento, es pasar todos los pecados de los arrepentidos. Los pecados del rey David, cuando se arrepintió, Jesús los recibió. No en ese momento, porque el juicio no comenzó en el Antiguo Testamento, comenzó en el Nuevo Testamento. Pero los archivos, los libros, fueron pasados a revisión, fueron pasados en el juicio. Entonces allí se vio el arrepentimiento de David sobre sus faltas. Y entonces esas faltas Jesús las toma
y va a hacer algo con esas faltas. Vamos a irlo desarrollando. Entonces está haciendo un trabajo para que se libre de todos los pecados que nosotros y los del Antiguo Testamento han cometido. Porque cuando Él venga no va a haber ninguna relación con el pecado, no va a haber ninguna conexión con el pecado. Esto mismo que está haciendo ahorita en el lugar santo de santos en el cielo, es lo mismo que el sumo sacerdote hacía en el santuario aquí en la tierra. En Levítico 16:8, los israelitas, el primer sumo sacerdote que era Aarón, la primera vez que le tocó entrar al lugar santísimo, el primer año, en el lugar santísimo solo se entraba una vez al año. En el inicio del primer año se estuvo ministrando en el primer velo, en el santuario, en el primer compartimento. Llegó un momento en que el sumo sacerdote que era Aarón debía entrar en el segundo compartimento. Ese día que entró, las indicaciones era que seleccionen a 2 machos cabríos. Estos 2 machos cabríos iban a sortear, iban a hacer un juego de azar, echar suerte, para que uno quede destinado por Jehová y uno quede destinado por Azazel, que es otra forma de decir Belcebú, es otra forma de decir Belial, es otra forma de decir la serpiente antigua, el diablo. Satán, Satanás, es otra forma de decirlo. Entonces uno representaría a Jesús, uno sería por Jehová, para Jehová, y uno sería para el enemigo, para Azazel. Se echaba la suerte por Azazel, con doble Z. Entonces Levítico 16:8 lo narra. Y echará Aarón suerte, y echará Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y una suerte por Azazel. Paso al versículo 10. Levítico 16:10. Lo que leí primero es Levítico 16:8. Ahorita voy a leer el versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo. Aquí hay una enseñanza interesante. Son 2 machos cabríos. Uno resulta para la suerte de Azazel. Ese macho cabrío queda vivo. Y el que resulta por la suerte y el que resulta por suerte por Jehová, para Jehová, ese muere, ese es sacrificado. Pareciera injusto que el que es del bueno es el que muere, pero aquí hay un intercambio, hay un cambio, hay una razón. Ese representa a Jesús, que murió por los pecados, que murió por nosotros, tomó nuestro lugar. Entonces, pareciera que es justo el que muera un inocente, el que muera Jesús por nosotros, pero así estaba el plan de salvación y así sucedió. Y entonces tomó nuestro lugar y ahora nosotros podemos vivir por fe, porque Él pagó nuestros pecados. Y el que no debiera quedar vivo, el de la suerte por Azazel, que no debiera quedar vivo, es el que quedaba vivo. Pero simbólicamente el sumo sacerdote Aarón le ponía encima todos los pecados de todo el pueblo,
de todo un año, y agarraban a ese macho cabrío, le cubrían los ojos y lo conducían por el desierto y lo llevaban por el desierto para liberarlo allí en medio de la nada, para que muriera con el tiempo. Este simbolismo tiene que ver con lo que va a pasar Lucifer aquí durante un año, estando en este mundo, siendo como un desierto, porque no tendrá a ningún ser humano con él, solo va a estar con sus ángeles caídos, con sus demonios. Entonces, gracias a este intercambio, gracias a la muerte del corderito, del macho cabrío, que caía la suerte por Jehová y que representaba a Cristo, nosotros tenemos salvación y todo el mundo puede acceder a esa salvación. Durante el milenio, así como el macho cabrío solo en el desierto con toda la carga simbólica, así el diablo por 1000 años simbólicamente tendrá la carga de pecado de todo el mundo, porque Él es el autor del pecado, Él originó el mal y Él tiene que pagar por todos los pecados de los salvados. Los que no quisieron recurrir a Cristo, los que no se salvaron, ellos mismos van a pagar. Los seres humanos que no se salvaron, ellos mismos van a pagar por su pecado. Los que se queden con sus pecados, la muerte de Jesús no simboliza ninguna ayuda para ellos. La muerte del macho cabrío por Jehová no les ayuda en nada a ellos. La paga que Jesús hizo con su muerte, ellos la despreciaron, no la quisieron. Entonces ellos pagan por sus pecados, ellos mismos. Pero los que se arrepintieron, los que confesaron sus pecados, como por ejemplo mencionamos al rey David, y todos los que se salven y todos los que se han salvado, entonces los pecados que se les perdona, se le pone simbólicamente al macho cabrío por la suerte de Azazel, que es llevado a morir en el desierto. El orden de los eventos debe llevar una coherencia bíblica. Cuando yo escucho a los predicadores, cuando tuercen en lo que van explicando, por ejemplo sobre este tema, sobre el tema del milenio, escucho a muchos predicadores que dicen que en el milenio habrá vida humana en la tierra. En el milenio no habrá vida humana en la tierra. Cuando yo escucho a esos predicadores es cuando me da más ánimos de grabar materiales como este, para guiar las mentes a Cristo y su plan, para guiar a las personas a la Biblia y a lo que dice. Y cómo es que lo representado por Moisés, por Aarón y todos esos ritos y ceremonias que hacían, tenía un simbolismo de fe, un simbolismo profundo, una aplicación, algo que se va a repetir en el futuro, como esto que estoy desarrollando en este momento. Entonces, quitando todo el pecado, que es el trabajo que está haciendo Jesús ahorita, se lo va a poner al diablo. Cuando Él aparezca por segunda vez, ya eso ya lo habrá resuelto, ya le habrá pasado todos los pecados de los arrepentidos al diablo, y en su momento, después del milenio, tendrá que pagar por todo ese daño, por todo ese mal, con fuego, con su muerte. Por eso es importante
estudiar a Cristo en su santuario. Por eso es importante mirarlo fijamente, constantemente, y seguirle a Él donde esté, donde está. No ponga su vista en el primer compartimento, porque Jesús no está allí. Está ministrando en el segundo compartimento, en el santuario, allí en el cielo. Cristo está en el Santísimo, está en el lugar santísimo en el cielo, y está haciendo este trabajo de arreglar todo el asunto del pecado, para que Él, cuando aparezca por segunda vez, lo haya solucionado todo, no tenga ninguna conexión, ninguna relación, nada que ver con el pecado. También se le puede llamar a la segunda venida, a la aparición de Cristo por segunda vez. También se le puede llamar la siguiente aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y esta cita está y este versículo tiene de cita Primera de Timoteo 6:14. Guarda el mandamiento sin mácula. Guarda el mandamiento sin mácula. Guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Voy a usar el cuarto mandamiento que la mayoría de los predicadores internacionales y no, conocidos y no enseñan a guardar. El cuarto mandamiento, el que tiene que ver con guardar el sábado. Guarda el sábado sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el fiel, el nacido de nuevo, la oveja, la persona, el santo, guardando el mandamiento? Lo tiene que estar guardando toda su vida. Esto coincide con Apocalipsis 2:10, cuando Él dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad del que se bautiza, la fidelidad del que le entrega la vida a Dios, la fidelidad del que decide seguir a Jesucristo, desde que acepta, desde que empieza, es para adelante, es para siempre, es para mantenerse obediente. No es que nosotros comencemos la fidelidad un tiempo, respetemos el día del Señor un tiempo, seamos adventistas del séptimo día por un tiempo y luego lo dejemos. Tenemos que mantenernos, tenemos que ser constantes en esto hasta que aparezca Cristo. Si no estamos vivos cuando Cristo aparezca, hasta que vayamos al descanso, sé fiel hasta la muerte. Pero esto es un mandato de Jesús, es una orden de no dejarnos desanimar, de no dejarnos engañar. Tenemos que echarle todas las ganas para que no perdamos nuestro lugar en el cielo, nuestra salvación. Esta segunda aparición, esta segunda venida, es lo mismo que el arrebatamiento de 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. En 1 Tesalonicenses 4:16 y 17
Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Adentro de estos dos versículos está la palabra del arrebatamiento. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, aquí está, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor Jesús. Entonces, lo que leí es el versículo 17. Jesús en su segunda aparición resucita a los muertos en Cristo. Está en el versículo 16. Y los que quedemos vivos seremos arrebatados con los recién resucitados. Todos los salvos serán arrebatados y serán llevados al cielo. En esta altura comienza la vida eterna para los salvos, tanto los resucitados como los vivos. Todos son llevados. Y en la segunda aparición de Cristo, todos los perdidos mueren. Todos los perdidos vivos mueren, y los perdidos que no estaban vivos quedan muertos. Por eso yo decía que Lucifer se queda durante estos 1000 años en un desierto, se queda en solitario, se queda sin ningún ser humano al que engañar. Voy a hacer una representación, un diagrama, una línea de tiempo, como acostumbro dibujar en mis clases, en donde vamos a poner estos eventos y estas fechas, porque nos interesa cubrir bien el milenio que sigue después del arrebatamiento y comprender la secuencia de los eventos para nuestro beneficio, para salvación, para robustecimiento de nuestra fe. Pongo una línea. Esta vez la voy a hacer un poco más corta porque voy a representar la segunda venida aquí, o sea, en el futuro. Si yo pongo el 2023 que está por comenzar acá, en algún momento en el futuro sucederá la segunda venida. Entonces necesito este espacio para para graficar esa idea. Esta vez voy a comenzar en el año 27 después de Cristo. 27 después de Cristo. Cristo a sus 30 años se bautiza. Así que con este dato podemos sacar en qué año nació Jesús. En el 30 y medio, en el año 30 con 6 meses, Cristo muere. Solo voy a poner muere acá. Estamos hablando de Cristo. Y vamos a poner aquí la cruz para representar su crucifixión. Pasan 40 días y Él se va al cielo, como describimos hace un momento. Se eleva hasta que desaparece. 40 días después de su resurrección. 40 días. Pasan 10 días más. A los 50 días sucede el Pentecostés. El Espíritu Santo es derramado y los apóstoles y los discípulos se llenan de poder y salen a predicar con todas las ganas del mundo. Entonces, aquí se va Cristo, promete regresar, que es
su segunda aparición, que va a suceder en algún momento en el futuro, en donde va a estar el arrebatamiento. Entonces, aquí en algún momento en el futuro va a suceder su segunda aparición, en algún punto del futuro. No podemos saber cuándo va a aparecer. La Biblia dice que solo el Padre sabe la fecha de la segunda venida. Entonces, el día que suceda la segunda aparición, ese día va a ser el arrebatamiento. En la segunda venida se va a llevar a su pueblo. Es el arrebatamiento. Arrebatamiento. Se llevan a todos los salvos, todos los perdidos quedan muertos. Aquí pasa el periodo de los 1000 años. Aquí son los 1000 años. Aquí Satanás está solo con sus demonios. Ningún ser humano para que él engañe. En Apocalipsis 29 se describe que la ciudad santa baja, todos los salvos están adentro de la ciudad santa, son resucitados los muertos perdidos y desciende fuego del cielo que los consume a todos junto con Satanás. Entonces esto sería como una tercera aparición. Analice bien Apocalipsis 29. Apocalipsis 29 sucede inmediatamente después de los 1000 años, después del milenio. Entonces, aquí la tierra es renovada y los salvos se quedan a reinar en la tierra nueva, en la tierra recién preparada y adornada para todos ellos. Entonces nos damos cuenta que después del arrebatamiento sigue el milenio, así como lo escribí en el título. Y lo importante en el milenio es saber que no hay una segunda oportunidad. No hay oportunidad en el milenio. Muchos predicadores, no hay oportunidad de salvación en o durante el milenio. Muchos predicadores he escuchado que explican que durante el milenio van a suceder una serie de eventos de donde van a salir más salvados. Eso no es bíblico, eso no es cierto. No hay una segunda oportunidad. Por eso Cristo está resolviendo todo el asunto del pecado ahorita, para que cuando Él aparezca por segunda vez no tenga ninguna relación con el pecado, no tenga que resolver las confesiones de los que supuestamente aquí se van a salvar. Ya no hay más pecados para confesar, para arreglar, para ponerles sobre el enemigo. Ya todo estará resuelto cuando Jesús aparezca por segunda vez. Por eso nosotros en este momento deberíamos estar viviendo nuestras vidas en santidad, en apego a los 10 mandamientos, que es la ley de libertad con la cual vamos a ser juzgados según Santiago 2:12. Y así sucedía en el santuario terrenal, cuando en el día que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los del pueblo estaban preparados,
estaban santificándose para que todo resulte bien en cuanto al papel que en cuanto al trabajo que se está llevando a cabo a favor de la salvación de ellos. Mi hermano, mi deseo, mi oración es que Dios le ayude a comprender mejor cómo están los eventos mediante examinarlo todo y retener lo bueno. Sé que requiere tiempo, sé que requiere meditación, sé que requiere a veces nuestros recursos económicos, pero es lo mejor cuando nosotros somos entendidos en lo que está revelado en la Biblia, y así no podemos ser arrastrados fácilmente por cualquier viento de doctrina. Y cuando nosotros conectamos lo que nosotros entendemos y vemos que es lo mismo que entendieron los discípulos, los apóstoles, ese gozo, esa felicidad, esa seguridad que te llena el alma no tiene comparación. Y mi deseo para usted es que llegue a ese grado de entendimiento, a ese grado de comprensión, y esté preparado para que cuando Jesús aparezca por segunda vez, usted se pueda ir con Él. Y si ha pasado al descanso, siempre se va a ir con Él. Eso no es problema. Usted tiene que mantener una vida pura, una vida en obediencia, una vida guardando su santo sábado como se debe, de manera espiritual, hasta que Él venga. Y no solo guardar el cuarto mandamiento. Yo menciono mucho el cuarto mandamiento porque es donde tropiezan los predicadores y tropiezan los que dicen que son cristianos. Por eso me dedico a hablar mucho de eso. Además que está también dentro del mensaje de los 3 ángeles, que es un mensaje que debe estar sonando y sonando en este momento, que es momento de santidad, de santificarse, el momento de prepararse. Que Dios lo bendiga mucho, que Dios lo acompañe en su profundización de estudio bíblico, que le entre ese deseo de indagar lo que es de Dios. En realidad esto es lo que nos queda. Medite en este versículo que Jesús dijo: ¿de qué le sirve al ser humano si llega a ser dueño del mundo, pero en la segunda aparición no se lo lleva? ¿De qué le serviría todo eso? Que Dios lo bendiga en su deseo de seguirle, de seguir solo a Jesús, y en su deseo de comprender los tiempos, los eventos y la profecía bíblica. Que Dios me lo bendiga mucho.